Perdidos en la oscuridad, el tren de los muertos a Aguascalientes, 1949. El ferrocarril central mexicano ya no llega a esta ciudad como lo hacía 30 años atrás. Las vías principales fueron retiradas en 1944, arrancadas del suelo con grúas y equipos que vinieron desde la capital, llevándose consigo el pulso que había latido en las entrañas de la región desde fines del siglo XIX. Pero el sonido permanece. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Los primeros reportes llegaron en noviembre de 1948, cuando don Catalino Morales, un guardián de las vías abandonadas que ya pasaba de los 70 años, juró ante el sacerdote de la parroquia de San Diego que escuchaba cada noche, entre las 10 y las 11 de la madrugada, el rechinar de ruedas de hierro sobre rieles fantasmales. Catalino era un hombre de pocas palabras, trabajador de la estación durante 40 años, y su testimonio fue recibido con la mezcla de respeto y escepticismo que se reserva para los ancianos. Pero entonces lo escuchó doña Refugio Castañeda, la viuda que vendía pan en el mercado, luego los niños de la escuela rural de San Marcos, luego el periódico local, el Aguascalentense, publicó una pequeña nota que desató una histeria colectiva que la ciudad aún no ha podido asimilar completamente. Yo soy Aurelio Méndez. Tengo 32 años, soy periodista desde hace 8 y en marzo de 1949 recibí un encargo del director del periódico para investigar el asunto del tren fantasma, como lo llamaban ya los vendedores de pulque en las cantinas. Lo que descubrí durante esos meses cambió mi vida y la de muchos otros en Aguascalientes, de formas que ninguno de nosotros esperaba. La noche que decidí investigar por primera vez, tomé notas. Las conservo aún, amarillentas, con los márgenes rotos. Todavía puedo leer mi propia letra, temblorosa, escrita en una libreta que compré en la farmacia de don Enrique en la calle Madero. La fecha, 15 de marzo de 1949, 9:47 de la noche. Si estás viendo esto, te invito a suscribirte al canal y a que compartas en los comentarios desde dónde nos ves. Las historias olvidadas de nuestro México necesitan ser recordadas. Ahora, continuemos. Salí de las oficinas del periódico alrededor de las 9 de la noche. La ciudad estaba ya en penumbra, como siempre en esa época del año. Aguascalientes es una ciudad de altura, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, y en marzo el aire nocturno desciende con una frialdad que traspasa la ropa. Llevaba un abrigo de paño gris que me había heredado mi padre, ya muerto 5 años, y me dirigí hacia las vías abandonadas. Las vías estaban a las afueras de la ciudad, en lo que antes era la estación principal. El edificio de la estación seguía de pie, aunque convertido en almacén de granos de una cooperativa local. Los andenes habían sido parcialmente desmantelados. Los rieles, en su mayoría, habían sido extraídos, aunque en algunos tramos aún quedaban fragmentos oxidados emergiendo del suelo, como huesos de un esqueleto incompleto. Catalino Morales me esperaba cerca de una pequeña caseta de vigilancia que aún se mantenía de pie. Era un hombre pequeño, de espalda encorvada, con un bigote blanco muy poblado y los ojos de un azul desteñido. Llevaba un suéter de lana gruesa y un sombrero de fieltro que había visto días mejores. ¿Eres el del periódico?, preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta. Aurelio Méndez. Gracias por acceder a hablar conmigo, don Catalino. No fue idea mía, pero aquí está el cura diciéndome que era mi deber cristiano. Hizo una pausa, observándome con cierta desconfianza. ¿Vienes a burlarte de un viejo? Vengo a escuchar. Esa frase pareció satisfacerlo. Se giró y comenzó a caminar lentamente hacia los restos de las vías. Yo lo seguía, libreta en mano, aunque la luz era insuficiente para escribir.
Había traído una linterna de queroseno que colgaba de mi brazo izquierdo. Comenzó hace poco más de 4 meses, dijo Catalino, su voz baja y monótona. Fue un martes, o quizás un miércoles, no recuerdo bien. A veces los días se confunden cuando tienes mi edad. Estaba aquí, vigilando como siempre. La cooperativa me paga para que nada se robe, aunque no hay mucho que robar en un lugar como este. Señaló vagamente a su alrededor. Escuché un sonido. ¿Qué tipo de sonido? Pregunté, escribiendo. Un sonido que no debería estar aquí. Un sonido de tren. Las ruedas girando, el hierro contra el hierro, el silbido que hacían los frenos cuando el tren se detenía. Lo reconocería entre 1000 sonidos, Méndez. Pasé 40 años aquí. Conozco cada chirrido, cada ronquido que este lugar podría hacer. Se detuvieron en un punto donde aún había un tramo considerable de rieles. Catalino extendió una mano artrítica y tocó uno de los rieles con la punta de los dedos. Aquí es donde escucho el sonido más fuerte, siempre entre las 10 y las 11. Nunca antes, nunca después, como si algo o alguien siguiera una ruta que desapareció hace 5 años. ¿Y no podrían ser otros trenes? Pregunté. La línea de Zacatecas aún funciona. No es un tren vivo, Méndez. Su voz adquirió una calidad que no tenía antes, algo como miedo, o como la certeza que produce el miedo. Un tren vivo hace ruido durante todo el trayecto. Este sonido aparece de la nada, dura unos minutos, y desaparece como si nunca hubiera existido. Aparece en múltiples puntos al mismo tiempo, levantó la voz. He estado aquí cada noche, he sentido las vibraciones en el suelo. He visto... Se interrumpió abruptamente. ¿Ha visto qué? Nada. Polvo. Sombras. Las cosas que ves cuando tienes miedo y la mente te juega trucos. Pero sus manos temblaban y no era por el frío. Pero otros han escuchado, Méndez. Otros más que yo. Refugio Castañeda, la viuda, los niños de San Marcos, el maestro rural. Hasta el padre Joaquín ha reconocido que escuchó algo la semana pasada. Pasé las siguientes 3 horas con Catalino en esa estación abandonada. No escuchamos nada. El aire nocturno permanecía silencioso, roto apenas por el sonido ocasional de insectos nocturnos y el viento que soplaba desde el norte. Alrededor de las 11 de la noche, Catalino me miró con una mezcla de decepción y quizás alivio. A veces no viene. Se encogió de hombros. Es como si tuviera su propio calendario, su propia voluntad. Regresé a casa esa noche sin nada tangible. Tenía notas de lo que había escuchado, pero nada que pudiera publicar sin parecer un periodista dispuesto a propagar historias de locos. Pero al día siguiente, algo cambió. Recibí una visita en las oficinas del periódico. Era una mujer de unos 45 años, bien vestida, con un bolso de cuero negro que llevaba como si fuera lo más valioso que poseía. Se identificó como doña Elena Rosales, viuda de don Federico Rosales, ingeniero jefe de la estación central hasta 1944, año en que los ferrocarriles fueron reorganizados por órdenes del gobierno federal. «Necesito hablar con usted sobre el tren», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien nos escuchara. Sobre lo que sucedió en 1944, lo que sucedió realmente. Ahora, 76 años después de esos hechos, cuando la mayoría de los protagonistas de esta historia han muerto, puedo finalmente contar lo que doña Elena me reveló. Lo que reveló fue el fundamento del terror que se apoderó de Aguascalientes en 1949 y que nunca fue completamente explicado ni completamente olvidado. Segunda parte. Los expedientes desaparecidos.
Doña Elena Rosales entró a la sala de redacción del periódico como alguien que cargara un secreto tan pesado que apenas podía sostenerse de pie. Su marido, Federico Rosales, había sido un hombre de posición, ingeniero ferroviario respetado, aunque distante. Habían estado casados 32 años. Él había muerto de un infarto en 1947, a los 63 años, en circunstancias que ella nunca había explicado completamente a sus familiares. Nos trasladamos a una pequeña oficina privada que el director del periódico me permitía usar ocasionalmente. Elena cerró la puerta con cuidado y se sentó nuevamente, esta vez más cerca de mí. Mi marido no era un hombre que hablara sobre su trabajo, comenzó. Era discreción misma, pero en 1943, en octubre de ese año, comenzó a cambiar. Dejaba notas en la casa, se levantaba por las noches. Una vez lo encontré leyendo documentos a las 3 de la mañana en nuestro estudio. Cuando me vio, escondió todo bajo un libro. Yo escribía rápidamente, intentando capturar cada palabra. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté. Manifiestos de carga, listas de pasajeros, telegramas del gobierno. Pero había algo más. Mi marido me contó, un día, después de beber demasiado pulque en una comida, que en septiembre de 1943 había llegado un tren desde Ciudad de México. Un tren especial. No estaba programado en los registros oficiales. Venía con pasajeros que viajaban bajo vigilancia. Bajo vigilancia militar, Méndez. Me detuve de escribir. Bajo vigilancia militar, en 1943, aquí en Aguascalientes. Elena asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Mi marido dijo que eran prisioneros políticos, hombres que habían conspirado contra el gobierno. El tren no debería haber parado aquí, pero lo hizo. Hubo un problema técnico, o eso dijeron. Mi marido fue llamado personalmente para supervisar las reparaciones. Lo que vio lo perturbó profundamente. ¿Qué vio? No me lo dijo completamente, pero sé que algo sucedió esa noche, algo que lo asustó. A los días llegaron órdenes desde la capital. Mi marido recibió una visita de un oficial del ejército. Después de esa visita, Federico comenzó a guardar documentos. Los escondía. Decía que eran su seguro, como si tuviera miedo de desaparecer. Sentí el pulso acelerado. Esto era mucho más de lo que esperaba encontrar cuando acepté este encargo. ¿Dónde guardaba estos documentos? Elena sacó del bolso una llave pequeña de metal oxidado, en una caja de seguridad que alquilaba en el banco. Después de su muerte, reclamé el contenido. Pero cuando llegué a abrirla, la mayoría de los documentos habían desaparecido. Solo quedaban algunos fragmentos, partes de telegramas, anotaciones de puño y letra de Federico. Metió la mano en su bolso y extrajo un sobre de papel grueso, visiblemente antiguo. Estos son los fragmentos que quedaban. Los he guardado durante casi 2 años, sin saber qué hacer con ellos, pero después de escuchar sobre el tren fantasma, supe que tenía que encontrarte. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Adentro había un fragmento de un telegrama, fechado el 14 de septiembre de 1943, con la mayoría del contenido tachado a mano. Solo se leía: llegada especial autorizada por... El material debe ser tratado con máxima... bajo ninguna circunstancia. Una anotación manuscrita de lo que parecía ser la letra de Federico. Vieron algo. Los guardias los separaron rápidamente. El ingeniero Moreno también presenció, amenazados ambos. No hablar, orden del coronel. Fragmentos de lo que parecía ser un manifiesto de carga, pero con la mayoría de los detalles borrados con ácido o químico. ¿Quién es el coronel?, pregunté. No lo sé. Federico nunca mencionó nombres completos, pero en una ocasión, cuando estaba enfermo,
Habló en sueños. Mencionó Coronel Lucero. También mencionó un nombre, los 5 del tren. El aire en la pequeña oficina pareció volverse más denso. ¿Los 5 del tren? No sé qué significa. Federico murió antes de poder contarme la historia completa. Fue un infarto repentino. El médico dijo que fue el corazón, pero... ¿Pero qué? Pero yo conocía a mi marido, Méndez. Estaba asustado, profundamente asustado. Días antes de morir, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: Elena, si algo me sucede y escuchas ruidos en las vías, ruidos de un tren que no debería estar allí, no intentes investigar. Algunos secretos están guardados en lugares mucho más profundos que la tierra, y hay quienes se aseguran de que permanezcan enterrados. Pasé las siguientes semanas investigando. Hablé con doña Refugio Castañeda, la viuda que había escuchado el sonido. Ella confirmó que lo había escuchado claramente, 3 veces, durante febrero y marzo. Pero agregó algo inquietante. La tercera vez que lo escuchó, encontró en su puerta a la mañana siguiente un papel doblado, sin firma, que decía simplemente: no hables de lo que escuchas, por tu bien y el de tu familia. El maestro Gilberto Moreno, que enseñaba en la escuela rural de San Marcos, un pueblo a 15 kilómetros de Aguascalientes. Él confirmó que los niños habían escuchado el sonido. Agregó que el sonido había aterrorizado a los menores, especialmente a 2 niñas de 10 años que habían gritado histéricamente. Después de esto, los padres retiraron a sus hijos de la escuela por razones familiares. Moreno mencionó que había recibido una visita de la policía local, que le advirtió sobre propagar historias que sembraban pánico entre la población. El padre Joaquín Valenzuela, sacerdote de la parroquia de San Diego, confirmó que había escuchado el sonido 2 veces cuando pasaba junto a las vías para visitar a un enfermo que vivía cerca. Me reveló algo más. Había recibido una visita de autoridades civiles que le pidieron que dejara de alentar supersticiones entre sus feligreses. El padre mencionó en voz baja que se había percatado de que hay fuerzas en esta ciudad que prefieren que ciertas cosas permanezcan en silencio. Pero el hallazgo más importante llegó cuando, en una cantina llamada El Águila, donde los trabajadores ferroviarios jubilados frecuentaban, conocí a don Emilio Sánchez. Emilio había trabajado como mecánico en la estación hasta 1944. Tenía 71 años, la voz ronca por los cigarrillos y los ojos de alguien que había visto demasiado. «Así que quieres saber sobre el tren de 1943», dijo, después de que yo le relatara vagamente lo que investigaba. Todo el mundo quería saber, menos la gente que cuenta. ¿Viste algo? Emilio pidió otra cerveza antes de continuar. Vi más de lo que quería ver. Era la noche del 14 de septiembre. Yo estaba aquí, en la estación, trabajando en unos frenos. Era un trabajo que debería haber terminado hace días, pero hubo demoras. A eso de las 9 de la noche llegó este tren. Especial, militar. Guardias por todas partes. Nadie podía acercarse. ¿Qué había en el tren? Eso es lo que nadie debería saber. Pero yo trabajo en los frenos, ¿entiende? Tenía que pasar por ciertas áreas. Vi puertas cerradas, herméticamente cerradas. Escuché voces de hombres, algunos asustados, algunos gritando, y luego se detuvo, bebiendo lentamente su cerveza. ¿Y luego qué? Luego un grito diferente, un grito que no era de miedo, era de dolor intenso. Corrí. No debería haberlo hecho, pero corrí. Vi a 2 guardias que me bloqueaban el paso. Pero en ese momento escuché un sonido diferente. Era como un golpe sordo, profundo. Luego, silencio. Silencio, silencio completo. Los guardias desaparecieron. Los oficiales que estaban coordinando comenzaron a correr.
Dentro de una hora, el tren se había ido, como si nunca hubiera estado aquí. Pero cuando amaneció, encontré algo en los rieles, en el sector donde había estado el tren. ¿Qué encontraste? Emilio se inclinó más cerca de mí. Un zapato, de cuero, bien hecho, caro. Y dentro del zapato una nota que decía: «Ayuda, prisioneros, hemos sido...». Y allí se cortaba. El papel estaba mojado, como si alguien lo hubiera escrito rápidamente y lo hubiera dejado caer. ¿Dónde está esa nota? La quemé. Tuve miedo. Al día siguiente, la policía llegó a interrogar a todos los que habían estado aquí esa noche. Dijeron que si alguien mencionaba lo que había pasado, sería acusado de conspiración contra el Estado. ¿Entiendes, verdad? En aquellos días, eso significaba desaparecer. Ahora, en marzo de 1949, 5 años después de estos eventos, comenzaba a percibir la magnitud de lo que estaba investigando. No era un simple rumor de un tren fantasma, era algo mucho más profundo. Era un secreto guardado por el miedo, por la represión y por algo que nadie parecía estar completamente dispuesto a explicar. Había una pregunta que persistía: ¿qué sucedió en ese tren? ¿Y por qué, 5 años después, ese sonido había regresado? Tercera parte. Los 5. En abril de 1949 recibí una carta anónima. Llegó a la oficina del periódico en un sobre sin marcas, entregada por un niño que no volvieron a ver. La carta contenía solo una dirección: calle Madero 247, apartamento 3, y una hora: 10 de la noche. No debería haber ido, sabía que era arriesgado, pero la obsesión de un periodista es más fuerte que el sentido común. La dirección correspondía a una casa colonial de 3 pisos, desgastada, en un barrio que no era particularmente peligroso, pero que tampoco era seguro. Toqué en la puerta del apartamento 3 exactamente a las 10 de la noche. Fue abierta por un hombre de unos 50 años, con un parche en un ojo y las cicatrices de una quemadura que le recorría el lado izquierdo del rostro. «Eres el periodista», dijo sin hacer pregunta. «Sí. ¿Y tú?» Alguien que sobrevivió a algo que no debería haber sobrevivido. Se apartó para dejarme entrar. «Llámame Héctor». El apartamento era pequeño, pobremente amueblado, con una sola ventana que daba a un patio interior. Había otras 2 personas en la habitación: un hombre joven, de quizás 30 años, con un brazo izquierdo que terminaba en un muñón en la altura de la muñeca, y una mujer de unos 40 años, con los ojos de alguien que ha llorado más de lo que ha dormido. «Antes de hablar necesitas saber, si cuentas esto, moriremos, o desapareceremos, o algo peor sucederá». Héctor se sentó frente a mí. «Pero nadie más lo sabe, y alguien debe saberlo. Alguien debe registrar la verdad». «¿Qué verdad?» En septiembre de 1943, 5 prisioneros políticos fueron trasladados desde Ciudad de México hacia una prisión militar en Durango. El viaje debería haber sido sin incidentes. Pero sucedieron incidentes. Héctor hizo una pausa. «Yo era uno de esos prisioneros. Estos 2 también. Los otros 2 murieron aquí, en Aguascalientes». Mi mano temblaba mientras escribía. «¿Murieron? Fueron asesinados», corrigió la mujer, su voz como un susurro. Héctor continuó. «Los 5 prisioneros habían sido arrestados en una redada en Ciudad de México. Su crimen: ser periodistas que escribían contra el gobierno, ser maestros que enseñaban ideas consideradas subversivas, ser intelectuales que se atrevieron a criticar la administración. No había juicios, no había justicia legal, solo arresto, traslado y presumiblemente desaparición. El tren especial había sido organizado para transportarlos a una prisión de donde se esperaba que nunca salieran, pero en Aguascalientes, mientras el tren se detenía para reparaciones técnicas, algo sucedió. «Éramos 5 en un vagón sellado», dijo Héctor.
Los guardias nos vigilaban constantemente, pero durante la reparación, los guardias bajaron. Fue el único momento en que estuvimos sin supervisión directa. Uno de nuestros compañeros, un hombre llamado Roberto, que era médico, se dio cuenta de que había una fuga en la tubería que traía agua. Encontró una forma de agrandarla. El agua comenzó a inundar el vagón. ¿Entonces escaparon?, pregunté. 2 de nosotros intentaron, 2 de los 5, Rafael, que era maestro de escuela, y Miguel, que era periodista como tú. Saltaron del tren durante la confusión, corrieron hacia las vías, hacia la noche oscura. Pensaban que podrían perderse en la ciudad, encontrar refugio. Héctor se detuvo, tragando con dificultad. Los guardias dispararon. Rafael y Miguel fueron alcanzados casi inmediatamente. Pero en lugar de recoger sus cuerpos como lo habrían hecho en Ciudad de México, los guardias hicieron algo diferente. Recibieron órdenes. Órdenes que fueron comunicadas por radio. Órdenes que vinieron desde, no sabemos desde dónde exactamente. Pero la orden fue hacer que desaparezcan completamente. ¿Qué hicieron? La mujer que se había presentado como Catalina habló por primera vez directamente conmigo. Los ataron a los rieles. Los ataron los rieles desnudos, amarrados con alambre de acero. Luego el tren reanudó la marcha. No el tren especial, un tren regular que pasaba por allí, un tren de carga. El horror de lo que describía era casi demasiado para procesar. Fueron atropellados. No era pregunta. Fueron destrozados, confirmó Héctor, deliberadamente. Para asegurarse de que no hubiera cuerpo que enterrar, que no hubiera evidencia clara de asesinato, solo un accidente. ¿Y ustedes 2? Pregunté, mirando al hombre sin mano y a Catalina. Nos obligaron a ver, dijo el hombre sin mano, cuyo nombre era Alejandro. Nos obligaron a ser testigos. Luego nos dijeron que si hablábamos, si contábamos a alguien lo que habíamos visto, nuestras familias serían encontradas, desaparecerían, como nuestros compañeros. Pasamos 2 años en la prisión de Durango, continuó Héctor. 2 años de tortura, de hambre, de enfermedades. Alejandro perdió su mano en un accidente en los talleres de la prisión. Catalina fue abusada por los guardias. Su voz se quiebra. Finalmente, después de que el gobierno cambió de administración, fueron políticas de amnistía. Nos liberaron, pero no nos dieron a dónde ir. No hay trabajo para nosotros. Nadie quiere emplear a alguien que fue prisionero político. Así que aquí estamos, escondiéndonos, viviendo en la sombra, trabajando ocasionalmente en trabajos que nadie más quiere. ¿Y el sonido?, pregunté. El tren que la gente escucha en las noches. Héctor se inclinó hacia adelante y en sus ojos había algo que podría haber sido dolor o locura o quizás ambos. No sabemos qué es, sinceramente, pero comenzó hace poco más de 4 meses. Después de que Aurelio Moreno se detuvo, no completó la oración. ¿Quién es Aurelio Moreno? El ingeniero que supervisó las reparaciones del tren esa noche. Federico Rosales fue quien lo llamó. Aurelio vio lo que sucedió. También lo amenazaron, pero no era un hombre que olvidaba fácilmente. Comenzó a investigar después de que fue liberado. Sí, Aurelio también fue encarcelado por complicidad en lo que sucedió. Fue asesinado en noviembre de 1948. Mi corazón se aceleró. ¿Asesinado? Dicen que fue un accidente. Se cayó de un edificio. Pero no era un hombre que se cayera de edificios. Era un ingeniero cuidadoso, meticuloso. Y semanas antes de su muerte, Aurelio nos contactó. Dijo que había encontrado documentos que probaban lo que sucedió. Dijo que planeaba entregárselos a ti, a un periodista, alguien que pudiera contar la verdad. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Me estás diciendo que fue asesinado para evitar que la verdad saliera a la luz?
Estamos diciendo que en México, Méndez, hay verdades que son peligrosas. Hay personas en puestos de poder que se aseguran de que esas verdades permanezcan enterradas, bajo tierra, junto con los cuerpos. Antes de irme de ese apartamento, Héctor me dio algo. Era un fragmento de papel, quemado en los bordes, con escritura de dos manos diferentes. Parecía haber sido arrancado de un documento mayor. Decía: se requiere eliminación total de evidencia. Los dos prisioneros en ruta bajo supervisión. Se enviará instrucción especial para Aguascalientes. Coronel Lucero, orden clasificada, máxima confidencialidad, firma, General Rodríguez, Ministerio de Defensa. Y en la parte inferior, en escritura diferente, lo que parecía ser una anotación de Aurelio Moreno. Visto por mí, visto por Rosales, visto por el coronel Lucero, presenciamos crimen de Estado, silenciados bajo amenaza. Si leo esto nuevamente, significará que he muerto. Aurelio Moreno, 10 de noviembre de 1948. Salí de ese apartamento con el fragmento de papel en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su peso como si fuera mucho más que unos centímetros de papel quemado. Las calles de Aguascalientes estaban vacías a esa hora. Era pasada la medianoche. El aire frío de la altura golpeaba mi cara, pero yo apenas lo sentía. La pregunta que me perseguía era simple, pero devastadora. ¿Qué debía hacer con esta información? Como periodista, mi deber era publicarla. Exponer la verdad, sin importar el costo. Pero ahora comprendía lo que Federico Rosales había significado cuando dijo que algunos secretos estaban guardados en lugares más profundos que la tierra. Comprendía el peso de la represión que se cernía sobre esta ciudad como una sombra permanente. Regresé a casa sin dormir. Mi esposa, María, dormía en la recámara. Nos habíamos casado hace apenas 3 años, y ella ya había comenzado a notar mis obsesiones con las historias que cubría. Esa noche, mientras ella dormía, yo me senté en la cocina, bajo la luz de una vela, releyendo mis notas una y otra vez, intentando encontrar un camino que me permitiera publicar la verdad sin destruir completamente a quienes me la habían confiado. Fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo reconocí. Era exactamente como lo habían descrito: el rechinar de ruedas de hierro, el sonido de un tren que no debería estar allí. Me levanté de la silla, dejando caer las notas sobre la mesa. El sonido provenía del sur, en la dirección donde estaban las vías abandonadas. María se despertó. «Aurelio, ¿qué sucede?» «Nada, amor. Vuelve a dormir». Pero no podía quedarme allí. Tomé mi abrigo y mi linterna y salí hacia las vías. Era abril de 1949, el mes de las lluvias tempranas en Aguascalientes, aunque esa noche estaba clara. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en las altitudes, alejadas de las ciudades grandes. El sonido continuaba, más fuerte conforme me acercaba a las vías. Cuando llegué, vi a Catalino Morales, parado en medio de los rieles, sosteniendo una linterna que temblaba en sus manos. Su rostro reflejaba algo entre el terror y la certeza. «¿Lo escuchas?», preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. «Lo escucho. Esta es la tercera noche que viene». Sus ojos estaban fijos en algún punto indefinido en la oscuridad, y cada vez es más fuerte, cada vez suena más real. El sonido era efectivamente sorprendentemente real. No era un gemido del viento, no era la imaginación de un hombre asustado. Podía sentir las vibraciones en el suelo a través de mis botas. «Don Catalino, ¿has visto algo? ¿Algo físicamente visible?» «No, solo el sonido, pero...» Se giró para mirarme. «¿Sabes qué es lo más aterrador, Méndez?
El sonido viene de donde no hay rieles. Viene de secciones donde los rieles fueron completamente removidos hace años. Es como si... No completó la frase. No necesitaba hacerlo. Era como si el tren estuviera viajando sobre vías que solo existían en la memoria, o en otra dimensión, o en los rieles fantasmales de la culpa colectiva. El sonido persistió durante aproximadamente 5 minutos. Luego desapareció tan abruptamente como había llegado. Después, solo quedó el silencio nocturno, tan profundo que parecía casi irreal. Catalino y yo permanecimos allí, en las vías abandonadas, durante otra hora. No hablamos mucho. Había poco que decir. Cuando finalmente me fui, Catalino me pidió que hiciera algo. Descubre qué sucedió realmente, Méndez. No es por morbosidad. Es porque este lugar necesita ser liberado de su carga. Los espíritus de este sitio necesitan ser puestos en paz. ¿Espíritus?, pregunté. ¿O memorias? ¿O culpa? ¿O verdad sin ser contada? No importa el nombre. Sucedió algo terrible aquí, y mientras permanezca enterrado, este lugar seguirá llamando a su pasado. Pasé las siguientes semanas buscando a Aurelio Moreno. Había muerto hace 5 meses, en noviembre de 1948. Según los registros oficiales, se había caído de un edificio de oficinas de 5 pisos en el centro de la ciudad, muriendo instantáneamente. El caso fue cerrado rápidamente. Accidente. Fin de la historia. Pero encontré a su hermana, Isabel, que vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Ella confirmó lo que Héctor había dicho. Aurelio no era un hombre que se cayera de edificios. Había pasado 45 años como ingeniero. Era meticuloso, cuidadoso, disciplinado. La semana antes de su muerte, Isabel lo había visitado y él le había contado vagamente que estaba investigando un asunto importante y que pronto la verdad saldría a la luz. Aurelio me dijo que tenía documentos, explicó Isabel, sirviendo café en su pequeña cocina. Documentos que probaban crímenes. Dijo que los guardaba en un lugar seguro y que pronto los entregaría a alguien que pudiera hacer uso de ellos. ¿A quién? No dijo nombres, pero mencionó un periodista que tiene coraje. Luego, Isabel me mostró algo que la policía claramente no había encontrado cuando investigaron la muerte de su hermano. Era un diario, escondido dentro de un libro de matemáticas en su estantería. Aurelio lo había dejado allí, según la nota que acompañaba el diario, porque es el último lugar donde alguien buscaría. El diario de Aurelio Moreno contenía detalles que cristalizaban todo lo que había descubierto. Describía, con precisión de ingeniero, lo que sucedió la noche del 14 de septiembre de 1943. Un extracto particularmente relevante decía: «He vivido con esta culpa durante más de 5 años. Fui llamado a reparar el tren. No pregunté por qué un tren militar con prisioneros se detenía en Aguascalientes. Hice mi trabajo, pero mientras trabajaba, escuché voces. Escuché a hombres siendo interrogados, y luego escuché gritos. Federico vino a mí y me dijo que debía ver algo. Contra mi mejor juicio, lo seguí. Vimos el vagón donde estaban los prisioneros. Vimos a 2 hombres siendo obligados a saltar del tren por los guardias. Vi a esos hombres correr desesperadamente hacia la oscuridad. Y vi lo que sucedió después. Los guardias no dispararon como lo habrían hecho en Ciudad de México. Siguieron órdenes diferentes, órdenes que vinieron por radio, órdenes que eran específicas. Debían asegurarse de que no hubiera cuerpo, de que no hubiera evidencia, de que pareciera un accidente. Ataron a los hombres a los rieles, con alambre, con las manos atadas a la espalda, y luego esperaron a que otro tren llegara. Cuando llegó, fue rápido, demasiado rápido para intervenir, demasiado rápido para salvar a nadie.
Solo un momento de horror absoluto, y todo terminó. Pero no terminó, porque yo lo vi, Federico lo vio, Morales, el guardián, lo escuchó, aunque no vio, y alguien más lo vio también, alguien desde el tren de carga. Un cochero de nombre desconocido. Hemos sido amenazados todos. Pero algunos de nosotros fuimos más allá. Fuimos encarcelados. Fuimos torturados. Yo no fui encarcelado. Quizás porque el coronel Lucero pensaba que el miedo era suficiente castigo. Pero el miedo se convirtió en culpa. Y la culpa se convirtió en la necesidad de confesar. He guardado documentos que prueban la orden que vino desde arriba, documentos que muestran que esto no fue un acto espontáneo de crueldad, sino una ejecución planificada, autorizada, ejecutada como política de Estado. Si estoy leyendo esto después de mi muerte es porque he fallado. Fallé en entregar estos documentos, fallé en contar la verdad, fallé en darle paz a estos hombres. Pero quizás la verdad nunca traerá paz, quizás el único resultado será más dolor, quizás es mejor que algunos secretos permanezcan enterrados. Pero no puedo vivir con esa idea, no más. El diario de Aurelio terminaba ahí. Las últimas páginas estaban en blanco. Isabel me permitió que tomara prestado el diario. Mientras lo leía esa noche en mi casa, María dormía nuevamente, y yo volvía a escuchar el sonido del tren. Esta vez era diferente. No provenía de las vías. Parecía estar dentro de la casa misma. El rechinar de ruedas, el sonido de un silbato, el chirrido de frenos. Todos resonaban dentro de nuestras paredes, como si las vías fantasmales se extendieran a través de toda la ciudad, a través de todas las casas, conectando a todos aquellos que sabían lo que había sucedido. Me levanté, asustado por primera vez en semanas. No era miedo a lo sobrenatural, era miedo a lo que comprendía que estaba sucediendo. El miedo que había permanecido dormido en Aguascalientes durante 5 años estaba despertando. La culpa colectiva, la represión, la verdad sin ser contada. Todo convergía hacia un punto de ruptura. Necesitaba hablar con el director del periódico. Necesitaba decidir qué hacer con la historia. Cuarta parte. El editor y la decisión. Don Ernesto Villarreal había sido el director de El Aguascalentense durante 23 años. Era un hombre de 62 años, conservador en su política, pero con una creencia casi religiosa en el poder de la prensa para informar a la ciudadanía. O al menos, así era como se presentaba a sí mismo. Lo encontré en su oficina a las 8 de la mañana, antes de que la mayoría del personal periodístico llegara. «Aurelio, tenemos un problema», dije, colocando mis notas. El diario de Aurelio Moreno y el fragmento de papel quemado sobre su escritorio. Don Ernesto me observó con los ojos entrecerrados. Era un hombre que había aprendido a leer las situaciones rápidamente. «Cuéntame todo». Y lo hice. Pasé 2 horas contándole cada detalle: los prisioneros políticos, la ejecución en los rieles, el asesinato de Aurelio Moreno, los sobrevivientes viviendo en las sombras, el sonido del tren fantasma que todos escuchaban. Don Ernesto escuchó sin interrumpir, fumando lentamente un cigarrillo tras otro. Cuando terminé, se recostó en su silla y permaneció en silencio durante varios minutos. «Esto es una acusación de crimen de Estado», dijo finalmente. «Una acusación muy seria contra el gobierno federal. Contra el ejército. Potencialmente contra personas que aún tienen poder. Lo sé. Si publicamos esto, habrá consecuencias. Para nosotros, para ti, definitivamente. Para mí, para el periódico. El gobierno podría cerrar la publicación. Podrías ser arrestado bajo acusaciones de conspiración contra el Estado. Lo sé. ¿Y aún así quieres que lo publiquemos?
Miré a don Ernesto directamente a los ojos. 5 hombres fueron asesinados o torturados. Sus familias nunca supieron qué sucedió. Una comunidad vive bajo la carga de un secreto que no puede contar. Un ingeniero fue asesinado porque investigó lo que sucedió. ¿Y no publicó esto? Don Ernesto fumó en silencio nuevamente. Hay otro problema, Aurelio. Se inclinó hacia adelante. No tenemos suficiente evidencia legal. Tenemos un diario. Tenemos un fragmento de un documento que podría haber sido falsificado. Tenemos testimonios de personas que desaparecerían si fueran nuestras fuentes. Cualquier abogado competente, cualquier oficial del gobierno, simplemente negaría todo. Diría que estos son rumores, especulaciones, historias construidas por gente amargada. Entonces, ¿no publicamos? No dije eso. Don Ernesto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina que daba a las calles principales de Aguascalientes. Dije que no tenemos suficiente evidencia legal, pero hay otras formas de contar una historia. Formas que no nos exponen legalmente, pero que comunican la verdad de todas maneras. ¿Qué quieres decir? Se giró para enfrentarme. Quiero decir que podemos publicar esto como una investigación, no como una acusación. Podemos contar la historia de lo que sucedió en 1943, basándonos en investigación de archivo, en testimonios de personas que prefieren permanecer anónimas, en rumores locales y en documentos que se han encontrado. Podemos hacer que suene como una crónica histórica, como un trabajo de investigación periodística rigurosa. No es una confesión de culpa del Estado, es simplemente información que el público tiene derecho a saber. Eso suena como decir la verdad de forma que no podamos ser procesados por decirla. Exactamente. Don Ernesto sonrió ligeramente. Es el arte del periodismo bajo represión, Aurelio. He vivido bajo varios gobiernos. Aprendes a contar historias de formas que permanecen dentro de los límites legales, pero que comunican la realidad de todas maneras. ¿Entonces lo haremos? Espera. Se sentó nuevamente. Primero, necesito hablar con alguien. En los siguientes 3 días, don Ernesto desapareció misteriosamente. Su secretaria dijo que estaba en viaje de negocios. Yo continué investigando, recopilando más detalles, confirmando información con cualquier fuente que pudiera encontrar. Descubrí que el coronel Lucero, quien había dado las órdenes en 1943, ya no estaba en servicio activo. Había sido retirado en 1946 y ahora vivía en Monterrey, donde dirigía una compañía de seguridad privada. El general Rodríguez, cuya firma aparecía en el documento que Héctor me había mostrado, había muerto en 1946 de causas naturales. También descubrí, a través de fuentes en el gobierno local, que en 1943 el gobernador de Aguascalientes era don Rafael López de Lara, un hombre con conexiones cercanas a círculos políticos en Ciudad de México. López de Lara había muerto también en 1948, sin dejar documentos públicos sobre sus actividades durante la guerra. En muchos sentidos, el gobierno que había ordenado el asesinato ya había sido reemplazado. Pero la represión, la cultura del silencio, la negación colectiva, todo eso permanecía. Don Ernesto regresó el 4.º día con noticias que me sorprendieron. Hablé con personas en la capital, dijo, cerrando la puerta de su oficina con cuidado. Amigos en el círculo de poder, gente que tiene interés en que ciertas historias salgan a la luz. ¿Qué tipo de interés? El tipo de interés que tiene cuando la administración anterior fue corrupta y la administración actual quiere demostrar que está limpiando la casa. Se inclinó hacia mí. Aurelio, la administración actual no tiene amor por lo que sucedió en 1943.
Eso fue bajo una administración anterior. Eso fue bajo un gobernador muerto. Eso fue bajo órdenes que vinieron de personas que ya no tienen poder. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si publicamos esta historia cuidadosamente, si la estructuramos como una acusación contra personas que ya están muertas, contra sistemas que ya no existen, contra una era de represión que oficialmente ha terminado, entonces, en lugar de ser reprimidos, podríamos ser considerados como periodistas que estamos ayudando al gobierno actual a distanciarse del anterior. Comprendí lo que don Ernesto estaba sugiriendo. Era una manipulación política refinada. La verdad sería contada, sí, pero de una forma que servía a los intereses políticos de la administración actual, en lugar de simplemente servir la justicia. ¿Y si esto me destruye personalmente?, pregunté. Entonces serás un mártir. Habrá algo de romántico en eso. Un joven periodista que sacrifica su carrera por la verdad. Su voz era cínica, pero también era honesta. Pero creo que no serás destruido. Creo que cuando esta historia se publique, habrá suficiente presión política detrás de ella que te protegerá. ¿Suficiente presión política para proteger a los testigos? ¿Para proteger a Héctor, a Alejandro, a Catalina? Don Ernesto vaciló. Eso será más complicado. Ellos están en una posición más vulnerable, pero si logramos que la administración actual reconozca públicamente que sucedió algo terrible, entonces negarles protección se vería mal. La administración querría estar del lado de las víctimas, no de los perpetradores. Pasé una noche entera debatiendo conmigo mismo. Era un debate sin ganadores. Si publicaba la historia, corría el riesgo de represalias, pero también tenía la posibilidad de traer justicia, o al menos reconocimiento, a los muertos y a los sobrevivientes. Si no publicaba, estaría condenando a la verdad a permanecer enterrada. A la mañana siguiente, le dije a don Ernesto que procediera. Comenzaríamos a escribir la serie. Quinta parte. Las palabras que construyen la verdad. Pasé 3 semanas escribiendo. No escribí como si fuera un artículo de periodismo convencional. Escribí como lo hace un historiador, como lo hace alguien que está reconstruyendo un evento a partir de fragmentos dispersos de evidencia, de testimonio, de documentos encontrados en archivos olvidados. La serie se titularía Aguascalientes, 1943. Un crimen olvidado en las vías. Cada artículo tendría aproximadamente 3.000 palabras. Sería publicado durante 5 días consecutivos, comenzando un lunes. El primer artículo se enfocaba en la historia de los ferrocarriles en Aguascalientes, contextualizando por qué era importante que un tren especial hubiera pasado por esta ciudad. Hablaba de la importancia estratégica del ferrocarril para el gobierno federal, de cómo los ferrocarriles transportaban no solo mercancías, sino también prisioneros políticos, de cómo la represión política se movía sobre rieles de acero. El segundo artículo se enfocaba en el evento específico del 14 de septiembre de 1943. Aquí usé testimonios indirectos, referencias a documentos encontrados en archivos privados, menciones de personas que presenciaron los eventos, pero prefieren permanecer anónimas. Describí cómo un tren especial llegó a Aguascalientes con prisioneros políticos, cómo hubo un incidente durante el viaje, cómo 2 de los prisioneros murieron bajo circunstancias inusuales. El tercer artículo trataba las consecuencias. Hablaba de cómo las personas que habían presenciado el evento fueron intimidadas, de cómo un ingeniero que investigó lo que sucedió fue posteriormente encarcelado y, después de su liberación, murió en un accidente que muchos consideraban dudoso. El cuarto artículo se enfocaba en la represión política más amplia.
en cómo Aguascalientes, como muchas ciudades de México, vivía bajo una atmósfera de miedo durante ciertos periodos, cómo los secretos de Estado eran mantenidos a través del silencio forzado. El quinto artículo era el más perturbador. En él mencionaba el fenómeno del sonido del tren fantasma, reportado recientemente por múltiples ciudadanos de Aguascalientes. No explicaba el sonido sobrenaturalmente. Simplemente lo documentaba como un fenómeno psicológico colectivo, como una manifestación de trauma comunitario, como la forma en que una ciudad procesaba el trauma de un crimen oculto a través de símbolos auditivos. En ese artículo final, escribí: es posible que lo que escuchan los ciudadanos de Aguascalientes sea literalmente el sonido de trenes. Es posible que sea una explicación física, vibraciones que rebotan a través de estructuras subterráneas, sonidos que se amplifican de formas inesperadas. Pero también es posible que sea algo más. Es posible que sea la manifestación de una memoria colectiva. Es posible que sea la forma en que una comunidad traumatizada procesa un secreto que ha permanecido demasiado tiempo enterrado. Las sociedades tienen memoria. Los lugares tienen memoria. Y cuando esa memoria es violada, cuando es suprimida, cuando es forzada al silencio, entonces encontramos formas de expresar lo que no podemos decir con palabras. Encontramos formas de gritar sin hacer sonido. Quizás el tren fantasma de Aguascalientes es una de esas formas. Don Ernesto aprobó cada artículo. Realizamos cambios menores, nos aseguramos de que nada fuera tan específico que pudiera ser usado como base legal para una demanda o para arresto. Pero la verdad estaba allí para cualquiera que quisiera verla. La noche antes de la publicación no dormí. María me encontró en la cocina a las 3 de la mañana leyendo los artículos una última vez. ¿Estás asustado?, preguntó, sentándose a mi lado. Terriblemente. ¿Quieres que no los publiques? Negué con la cabeza. Estos hombres murieron, otros fueron torturados, y todo sucedió porque el gobierno pensó que podría esconder la verdad. Si no publico esto, entonces me estoy uniendo a los que quisieron mantener el secreto. María tomó mi mano. Entonces públicalo, y que lo que suceda, suceda. El lunes 24 de mayo de 1949, el Aguascalentense publicó el primer artículo de la serie. El titular ocupaba toda la primera página. Aguascalientes, 1943. Un crimen olvidado en las vías. Investigación revela la historia oculta de represión política durante la administración anterior. El periódico se agotó antes del mediodía. La gente se agolpaba en los kioscos, comprando múltiples copias. Lechos de personas se reunían en las plazas, leyendo en voz alta, discutiendo. La reacción fue inmediata. Esa misma tarde recibí una visita de la policía local. Un capitán de nombre López llegó a la oficina del periódico. ¿Eres Aurelio Méndez?, preguntó. Sí. Necesitas venir conmigo para interrogatorio. Don Ernesto se interpuso. ¿Por qué delito, capitán? No es un delito, solo preguntas. Asuntos de seguridad nacional. Pero antes de que pudieran llevarme, un teléfono sonó. El secretario de don Ernesto respondió. Luego me pasó el auricular. Era un número de la capital, una voz que identificarse como asistente del subsecretario de Gobernación. ¿Es usted Aurelio Méndez, quien escribió los artículos sobre Aguascalientes? Sí. Excelente trabajo. El subsecretario quiere que sepa que el gobierno federal aprueba completamente su investigación. Se está considerando una investigación oficial sobre los eventos de 1943. Esperamos poder contar con su cooperación como testigo experto durante ese proceso. Una pausa. También queremos que sepa que está bajo protección federal ahora.
Cualquier interferencia con su persona será considerada interferencia con una investigación federal. La llamada fue breve, pero fue suficiente. El capitán López recibió una llamada en su radio después de eso. Su expresión cambió. Pidió disculpas por la confusión y se fue. Don Ernesto y yo nos miramos con una mezcla de alivio y inquietud. Así funciona la política, dijo don Ernesto simplemente. La administración actual quiere que esta historia sea contada. Así pueden demostrar que están lidiando con los crímenes del pasado. Los próximos 4 artículos fueron publicados sin interferencia, pero tampoco sin incidentes. Recibí cartas amenazantes. Mi casa fue visitada por hombres que decían ser vendedores, pero que claramente estaban tomando nota de las medidas de seguridad. Fueron más sutiles que violentos, pero el mensaje era claro. Había personas que no estaban felices con la publicación de estos artículos. Pero también pasó algo más. Otras víctimas de represión comenzaron a venir a mi oficina. Personas que habían sufrido torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones de seres queridos. Querían que sus historias también fueran contadas. Querían que sus traumas salieran a la luz. Fue durante esas entrevistas que conocí a Magdalena, la hermana de Miguel, uno de los 2 periodistas que habían sido asesinados en Los Rieles en 1943. Magdalena llegó con una carpeta de documentos. Contenía cartas que Miguel le había escrito desde la cárcel en los meses anteriores a su traslado a Aguascalientes. Cartas que habrían sido censuradas si hubieran sido enviadas oficialmente, pero que Miguel había conseguido que un guardia comprensivo le pasara. En una de esas cartas, fechada el 10 de septiembre de 1943, Miguel escribía: Mi querida hermana, probablemente esta será la última carta que te escriba. No por pesimismo, sino porque he sido informado de que seré trasladado. No sé hacia dónde. El gobierno no comparte detalles con los prisioneros. Pero he escuchado rumores de que el traslado es hacia una prisión más segura, o posiblemente hacia un lugar donde simplemente desapareceremos. Si eso sucede, quiero que sepas lo siguiente. Viví mi vida según mis creencias. Escribí la verdad como la veía. Pagué un precio por eso, pero al menos pagué un precio consciente. Sabía lo que hacía cuando escribía artículos críticos del gobierno. Sabía que podría haber consecuencias. Y acepté esas consecuencias porque creía que la verdad valía la pena. Si muero en este traslado o en cualquier circunstancia, no llores por mí como si fuera una víctima pasiva. Llora por mí como llorarías por un soldado que cayó en batalla, porque eso es lo que soy, un soldado en la batalla por la verdad. Te quiero, hermana. Recuerda, la verdad no muere. Solo los cuerpos que la mantienen viva mueren, pero otros cuerpos tomarán su lugar. Publiqué esa carta en una edición especial del periódico, bajo el título El testamento de un periodista asesinado. Fue un movimiento arriesgado, pero también fue necesario, porque si estos artículos solo hablaban sobre eventos históricos remotos, sin conectar con las personas reales que sufrieron esos eventos, entonces estaría fallando la función esencial del periodismo. La publicación de la carta de Miguel provocó una reacción más fuerte aún. Ahora la historia no era solo sobre corrupción gubernamental, era sobre la pérdida real, la muerte real, el dolor real. Era sobre una hermana que nunca supo exactamente cómo o dónde murió su hermano. Era sobre un vasto número de familias mexicanas que habían experimentado exactamente eso: la desaparición de seres queridos, la incertidumbre permanente, el cierre imposible. Sexta parte: el silencio que persiste. Junio de 1949 fue un mes de cambios. La serie de artículos se había convertido en tema de conversación nacional.
Periódicos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reproducían nuestros artículos. Se hablaba de una nueva era de transparencia periodística en México. Pero en Aguascalientes, mientras la política se movía en un nivel nacional, algo diferente sucedía en las calles y en las casas. El miedo no desapareció, solo cambió de forma. Ahora, aquellos que habían permanecido silenciosos durante años sentían la presión de otros para que confirmaran, negaran o de alguna manera resolvieran sus propias experiencias con lo que les había sucedido. Algunos, encontrando que era seguro hablar por primera vez, decidieron romper el silencio. Otros, por el contrario, se retiraban aún más profundamente en el silencio, como si el acto de hablar pudiera traer represalias incluso después de tantos años. Catalino Morales vino a verme a mediados de junio. Estaba más delgado, más frágil. Se veía como si hubiera envejecido años en apenas meses. «El sonido ha parado», dijo simplemente, sentándose en una silla en mi oficina. «¿Completamente?» «Casi. Todavía lo escucho ocasionalmente, pero es diferente, es más suave, como si estuviera descansando». Hizo una pausa. «Creo que tu investigación liberó algo, o cerró algo. No sé cuál de las dos cosas. ¿Cómo te sientes al respecto?» «Alivio, pero también culpa». Sus ojos estaban nublados. Hablé, Méndez. Rompí el silencio que había guardado durante años. Y eso fue lo correcto, pero también significa que no puedo volver a pretender que no sé lo que sé. Significa que tendré que vivir con esa verdad el resto de mi vida. Es algo malo. Catalino sonrió tristemente. Es más complicado que malo o bueno. Es necesario, pero difícil. Luego vino Héctor con noticias menos alentadoras. Había decidido salir de Aguascalientes. Creía que había permanecido en la ciudad demasiado tiempo, y aunque la publicación de los artículos lo había protegido hasta cierto punto, sabía que esa protección era frágil. «¿A dónde irás?», pregunté. «Al norte. Posiblemente a Estados Unidos. Tengo un primo en Texas que podría ayudarme a cruzar». Se encogió de hombros. «No hay futuro para mí en México. Siempre seré visto como un exprisionero político. Siempre estaré bajo sospecha». «¿Y Alejandro y Catalina?» «Alejandro está considerando una posición de profesor en Oaxaca». «Catalina. Catalina es más complicada. Ha decidido quedarse. Dice que necesita estar aquí para testificar si alguna vez hay un juicio. Dice que debe hacerlo por Rafael, por Miguel, por todos los muertos. Antes de irse, Héctor me dio algo. Era una carta, sellada, dirigida a mí personalmente. «Ábrela solo si me pasa algo», dijo. «Contiene nombres. Nombres de las personas en el gobierno que ordenaron los asesinatos, lugares donde guardaban documentos, detalles que aún no hemos revelado. Si desaparezco, si algo me sucede, entonces públicalo. Asegúrate de que se sepa la verdad completamente. Nunca tuve que abrir esa carta, pero la guardé durante el resto de mi vida. Era un testamento de alguien que había sobrevivido lo imposible y que sabía que su supervivencia podría ser temporal». En julio fue publicada una declaración oficial del gobierno federal. Reconocía que, durante la administración anterior, pueden haber ocurrido irregularidades en los procedimientos de seguridad nacional. Anunciaba la formación de una comisión de investigación sobre eventos de represión política, 1940-1946. Pidió que cualquier persona con información sobre tales eventos presentara testimonios ante la comisión. Fue un reconocimiento, pero también fue una forma de contener el daño. Al envolver todo en lenguaje burocratizado, al crear una comisión en lugar de un tribunal,
Al limitarlo a una ventana temporal específica, el gobierno federal estaba admitiendo responsabilidad sin realmente comprometerse a la justicia. Pero fue más de lo que había habido antes. Fue más de lo que la mayoría de las víctimas de represión política jamás esperarían recibir. En Aguascalientes, la vida continuó. Las escuelas reabrieron. Los comercios continuaron vendiendo. Los niños jugaban en las plazas. La ciudad seguía su ritmo habitual, como si 6 personas en sus vidas no hubieran sufrido traumas permanentes. Pero algo había cambiado. Había una conciencia nueva, una comprensión de que los secretos no permanecen enterrados para siempre. De que la verdad, incluso cuando es contada indirectamente, incluso cuando es envuelta en lenguaje de periodismo defensivo, encuentra una forma de salir a la luz. Yo continué trabajando en el Aguascalentense durante otros 3 años. Escribí sobre otros temas: política local, economía, cultura. Pero la serie sobre 1943 fue mi legado definitorio. Era lo por lo cual fui recordado. En 1952 dejé la ciudad. Conseguí una posición en un periódico más grande en Ciudad de México. María y yo nos mudamos con nuestras 2 hijas, que habían nacido en 1950 y 1951. Llevábamos con nosotros las libretas, los documentos, los recuerdos de aquellos meses intensos en Aguascalientes. Nunca supe exactamente qué sucedió con la comisión de investigación del gobierno. Presuntamente continúa hasta el día de hoy. Presuntamente ha recopilado testimonios. Pero nunca vi que ninguno de los oficiales responsables fuera enjuiciado. Nunca vi un cierre claro. Lo que sucedió, en cambio, fue que la historia fue convertida en parte del registro histórico mexicano. Fue citada en libros sobre represión política, fue discutida en seminarios académicos, fue recordada, aunque de una manera distanciada, como un evento histórico en lugar de un trauma vivo. Para aquellos que vivieron, fue diferente. Para Catalina, la sobreviviente que se quedó en Aguascalientes, el trauma permaneció fresco. Para Alejandro, quien fue a Oaxaca y pasó el resto de su vida como maestro de una sola mano, el trauma fue una cicatriz permanente. Para Héctor, en Texas, el trauma fue el exilio, una vida en un país extraño, siempre como extranjero, nunca como ciudadano completo. El sonido del tren fantasma finalmente se detuvo. Catalino fue correcto en eso. Una vez que la verdad fue contada, una vez que los nombres fueron mencionados, una vez que la historia fue registrada, el sonido no volvió. Pero algo quedó. Quedó una atmósfera, una sensación en aquellas vías abandonadas de Aguascalientes de que algo importante había sucedido allí, de que vidas humanas habían sido perdidas, de que un secreto había sido mantenido y luego revelado. Séptima parte. Las sombras que permanecen 30 años después, en 1979, regresé a Aguascalientes. Tenía 62 años. Había pasado 3 décadas viviendo en Ciudad de México, escribiendo periodismo político, ganando algunos premios, siendo relativamente conocido en círculos de prensa. Pero Aguascalientes era mi ciudad natal. Era donde había dejado una parte de mí. Revisé los viejos archivos de El Aguascalentense. El periódico aún existía, aunque bajo nuevas administraciones y nuevas políticas editoriales. Hablé con algunos de los viejos periodistas que aún estaban vivos. Busqué a las personas que había conocido en 1949. Catalino Morales había muerto en 1961. Había pasado sus últimos años como vigilante retirado, viviendo en una casita modesta cerca de las antiguas vías. Según lo que escuché, había permanecido obsesionado con las vías hasta su muerte, cuidándolas, manteniéndolas limpias, como si fueran un sitio sagrado. Doña Elena Rosales, viuda de Federico, aún vivía.
Tenía 93 años. La visité en su casa. Estaba en una silla de ruedas, pero su mente era clara. ¿Aurelio?, preguntó cuando me vio. ¿El verdadero Aurelio Méndez? Sí, doña Elena, soy yo. He leído todo lo que has escrito. Sonrió débilmente. Incluso aquí, en Aguascalientes, tus artículos llegaban. Muchas personas están orgullosas de ti, porque hiciste lo que Federico no pudo hacer. Contaste la verdad. ¿Cómo se siente eso?, pregunté. ¿Que la verdad finalmente sea contada? Como si fuera demasiado poco, demasiado tarde. Se encogió de hombros. Mi marido está muerto. Los hombres que él investigaba están muertos. Los hombres que lo amenazaron están muertos. Incluso yo estaré muerta pronto. ¿Qué importa si la verdad es contada después de que todos los que la vieron hayan desaparecido? Importa para la historia. La historia es un lujo de los vivos, Aurelio. Para los muertos, la verdad llega demasiado tarde. Eso fue desalentador, pero también fue honesto. Visité el lugar donde habían estado las vías. Los rieles seguían desaparecidos. El lugar había sido convertido en un parque, con árboles plantados y caminos de grava. Casi no había nada que indicara que aquí había estado la estación central del ferrocarril, que aquí habían ocurrido eventos de importancia histórica. Casi al azar encontré una pequeña placa de bronce colocada discretamente bajo uno de los árboles. Decía: en memoria de aquellos que perdieron la vida en las vías, 1943, que su sacrificio no sea olvidado. No había nombres. No había fechas específicas, pero la placa existía. Alguien había decidido colocarla. Alguien había querido que fuera recordado. Pasé la noche en Aguascalientes en la casa de un viejo amigo, otro periodista. Dormí mal. En mis sueños escuchaba el sonido del tren fantasma, pero era diferente de cómo lo habían descrito en 1949. En mis sueños era un sonido de lamento, un sonido de duelo, un sonido que era casi música, casi lenguaje, casi una voz. A la mañana siguiente, antes de irme, visité la tumba de mi padre en el cementerio de Aguascalientes. Mientras estaba allí, un viejo sacerdote se me acercó. ¿Eres Aurelio Méndez?, preguntó. ¿El periodista? Sí. Fui el sacerdote aquí cuando se publicó tu serie. El padre Joaquín Valenzuela ha muerto, pero yo era su asistente. El sacerdote era un hombre mayor, probablemente en sus 80 años. Quería encontrarte antes de que muera. Quería contarte algo que el padre me pidió que contara solo cuando fuera seguro contarlo. ¿Qué? El padre Joaquín escuchó algo más, además del sonido del tren. Algo que nunca reveló públicamente. Cuando escuchó el sonido por segunda vez, en febrero de 1949, fue a las vías a investigar y encontró algo. ¿Qué encontró? Encontró ropa de hombre, desgarrada, enterrada superficialmente en la tierra junto a los rieles. El padre excavó cuidadosamente y encontró restos. Mi corazón se aceleró. Restos de los hombres asesinados. Eso creyó el padre, pero era complicado. Eran solo fragmentos, huesos principalmente. La mayoría de los cuerpos habría sido destruida completamente por el tren, pero evidentemente no todo. Evidentemente algo quedó enterrado sin ser encontrado durante años. ¿Qué hizo el padre con esto? Lo reportó a la policía. Pero la policía dijo que eran restos de edad indeterminada y que no había forma de confirmar que fueran parte de las personas que habían muerto en 1943. Sin confirmación oficial, sin identificación dental o de ADN, que en aquellos días no eran prácticas comunes, los restos fueron simplemente descartados. ¿Descartados? Creo que fueron enterrados nuevamente o quemados. El padre nunca supo exactamente.
Pero lo que le atormentó durante el resto de su vida fue que al menos algunos de esos restos habrían podido haber sido identificados si alguien hubiera querido hacerlo. Pero nadie quería, porque identificarlos habría sido admitir oficialmente lo que había sucedido. El viejo sacerdote colocó una mano en mi hombro. El padre sentía que tu investigación era importante precisamente porque habría la posibilidad de que incluso sin restos, incluso sin pruebas físicas concluyentes, la verdad podía ser conocida, que la verdad podía permanecer viva en las palabras y los testimonios, incluso cuando los cuerpos habían desaparecido. Esa noche conducí de regreso a Ciudad de México. El viaje toma aproximadamente 6 horas desde Aguascalientes. Pasé por pequeños pueblos, por carreteras polvorientas, a través de paisajes de México que había conocido toda mi vida. En algún punto, sin planificarlo, tomé un desvío. Conducí hacia la estación de ferrocarril que aún existía en Aguascalientes, aunque ya no cumplía sus funciones originales. Estacioné mi auto y caminé a través de las antiguas estructuras. Los edificios eran esqueletos oxidados de lo que habían sido. Los andenes estaban cubiertos de maleza. Todo era desuso y decadencia. Pero el espíritu del lugar permaneció. Yo podía sentirlo. Podía sentir la presencia de Catalino, vigilante de estos rieles durante 40 años. Podía sentir la presencia de Federico Rosales, ingeniero que vio algo terrible. Podía sentir la presencia de Aurelio Moreno, quien pagó con su vida por intentar revelar la verdad. Y podía sentir, aunque no podía verla, la presencia de Rafael y Miguel, los dos periodistas cuyas vidas terminaron de la forma más horrible posible, en estas mismas vías, hace ahora 36 años. Permanecí allí durante 1 hora, en silencio. El sonido del viento era lo único que se escuchaba. Ningún sonido de tren, ningún sonido fantasmal. Solo el viento y el silencio profundo de un lugar donde algo terrible había sucedido y donde la verdad finalmente había sido contada. Cuando regresé a Ciudad de México, escribí un epílogo para la serie que había publicado 30 años antes. Lo publiqué en una revista pequeña de circulación limitada. En él escribí: he pasado 30 años pensando en lo que sucedió en Aguascalientes en 1943. He pensado en la pregunta de si contar la verdad tardíamente es mejor que no contarla en absoluto. Creo que la respuesta es sí. Creo que la verdad contada 30 años después del crimen es mejor que la verdad nunca contada. Es mejor que la verdad permanezca enterrada bajo tierra y bajo silencio. Pero también es cierto que la verdad, contada tardíamente, no puede restaurar vidas. No puede reparar el daño, no puede traer justicia en la forma que habría podido haber si se hubiera contado inmediatamente. Lo que la verdad tardía puede hacer es esto. Puede permitir que una comunidad procesee su trauma colectivo. Puede permitir que aquellos que sobrevivieron encuentren una forma de vivir con lo que sucedió. Puede servir como testimonio para las generaciones futuras de que incluso en tiempos de represión, incluso bajo amenaza, la verdad puede encontrar una forma de emerger. Cuando escuchaba el sonido del tren fantasma en 1949, no supe qué era. Pensé que podría ser una manifestación sobrenatural. Pensé que podría ser la voz de los muertos, llamando a ser recordados. Ahora, 30 años después, sé que era simplemente la voz de una comunidad traumatizada gritando en la única forma que le permitía la represión. Era una forma de hablar sin palabras. Era una forma de comunicar lo que no podía ser comunicado directamente. Y una vez que las palabras finalmente llegaron, una vez que la verdad fue contada, incluso de forma limitada,
incluso de forma que servía ciertos intereses políticos, el sonido desapareció, porque ya no era necesario gritar, porque finalmente había sido escuchado. Octava parte. Los que vinieron después. En 1989, 40 años después de mi serie original, Aguascalientes fue nuevamente visitada por historiadores, académicos, periodistas, pero esta vez no era porque yo hubiera contado una historia, era porque la verdad comenzaba a filtrarse desde otras fuentes. Se descubrió que archivos del gobierno federal contenían referencias a un protocolo especial de transporte seguro, septiembre 1943. Los archivos habían sido desclasificados, aunque la mayoría del contenido permanecía redactado, pero suficiente información estaba disponible para confirmar que algo especial había sucedido. Un historiador llamado Dr. Javier Morales, sin relación con Catalino Morales, aunque el apellido fue una coincidencia irónica, comenzó a entrevistar a sobrevivientes. Para entonces, muchos ya habían muerto. Pero encontró a Catalina, la única sobreviviente del grupo de 5 prisioneros que estaba viva en 1989. Catalina tenía 76 años. Había pasado 46 años viviendo en Aguascalientes, trabajando como costurera, criando sola a 2 hijos, nunca casándose. El doctor Morales la entrevistó extensamente. En esas entrevistas, Catalina reveló cosas que nunca había contado antes. Reveló que Rafael, el maestro de escuela, había escrito una carta justo antes de que el tren llegara a Aguascalientes. La carta nunca fue entregada. Fue encontrada por Catalina después de que Rafael fue arrastrado hacia las vías. Catalina la había guardado todo este tiempo. En la carta, Rafael escribía: «Si estoy escribiendo esto, es porque siento que algo malo está por suceder. He sido encarcelado. He visto cosas terribles. He escuchado a otros prisioneros ser torturados. He escuchado órdenes que sugeran que este traslado no es hacia una prisión ordinaria, sino hacia algo peor. Pero quiero que alguien sepa. Yo no tengo arrepentimientos. Escribí lo que creía que era verdad. Enseñé lo que creía que los niños necesitaban saber. Viví como creía que un hombre debería vivir. Si muero, espero que muera sabiendo que al menos intenté hacer una diferencia. Eso es todo lo que alguien puede pedir». El doctor Morales publicó el libro Aguascalientes en la oscuridad, una historia de represión política y resistencia, 1940-1950. Era una obra académica rigurosa, basada en archivos, entrevistas, análisis histórico. Ganó varios premios. En el libro, el doctor Morales mencionaba prominentemente mi serie de 1949. La describía como el primer acto de periodismo de resistencia en Aguascalientes, que arriesgó todo para revelar verdades incómodas. También mencionaba el sonido del tren fantasma. Citaba a testigos que lo habían escuchado. Analizaba, desde la perspectiva de la historia del trauma, cómo las comunidades a menudo expresan traumas a través de símbolos físicos, sonidos, visiones, fenómenos que no tienen causa material obvia. El doctor Morales escribía: «El tren fantasma de Aguascalientes es un ejemplo perfecto de cómo el trauma colectivo se manifiesta en la experiencia compartida de una comunidad. No se necesita una explicación sobrenatural. Se necesita una comprensión del poder de la memoria compartida, de la forma en que un evento traumático puede resonar a través de los años, afectando a generaciones que ni siquiera fueron testigos de ese evento». El tren fantasma nunca fue un tren real. Era la forma en que Aguascalientes expresaba su conocimiento tácito de algo terrible que había sucedido en sus vías. Era la forma en que la verdad reprimida encontraba una salida, incluso cuando no había palabras para expresarla. Ese libro se convirtió en lectura estándar en las escuelas de historia de México.
Generaciones de estudiantes aprendieron sobre Aguascalientes en 1943. Aprendieron sobre Rafael y Miguel. Aprendieron sobre Aurelio Moreno. Aprendieron sobre la represión política bajo la que México había vivido durante tanto tiempo. Pero lo más importante, aprendieron que incluso en esa represión la verdad podía ser contada, que incluso bajo amenaza la resistencia era posible. En 1990 fue erigido un monumento oficial en el sitio donde habían estado las vías de ferrocarril. El monumento contenía una placa que decía «Monumento a las víctimas de represión política, 14 de septiembre de 1943, en memoria de Rafael Gómez, 1908-1943, y Miguel Carranza, 1915-1943, periodistas y maestros, cuyas vidas fueron tomadas en estas vías durante un acto de represión política de Estado. También en memoria de todos aquellos que sufrieron represión política en Aguascalientes y en México durante las décadas del 1940 y 1950. Que sus sacrificios inspiren a futuras generaciones a defender la verdad y la justicia. Para el descubrimiento del monumento, yo fui invitado como orador. Tenía entonces 73 años. Mi salud no era la mejor, pero viajé a Aguascalientes de todas maneras. Frente al monumento, frente a cientos de personas que se habían reunido, pasantes, académicos, ciudadanos de Aguascalientes, hablé. Hace 41 años, publiqué una serie de artículos que contaba la verdad sobre lo que sucedió aquí. No sabía, en ese momento, si aquella verdad alguna vez sería completamente reconocida. No sabía si aquel sacrificio sería recordado. No sabía si los nombres de Rafael y Miguel alguna vez serían inscritos en piedra para que las generaciones futuras pudieran saber que habían existido. Pero ahora veo que ha sucedido. No porque yo fuera especialmente valiente, sino porque la verdad tiene una forma de persistir, porque las comunidades nunca pueden olvidar completamente los traumas que han sufrido. Y porque eventualmente alguien más astuto que yo, más erudito que yo, encontraría la forma de contar la historia de una manera que no podía ser negada. Después de la ceremonia, me acerqué a la mujer que estaba parada junto al monumento, llorando silenciosamente. Era Catalina, la sobreviviente. Tenía 77 años. Todavía trabajaba como costurera, pero había decidido finalmente hablar completamente sobre lo que había sucedido. Esperé casi 50 años, dijo cuando me vio. Esperé casi 50 años para poder estar aquí, enfrente de sus nombres, y poder finalmente decir que fueron reales, que no fueron imaginación mía, que sucedió. Lo siento por todo lo que sufriste, dije. Negó con la cabeza. No, Aurelio, tú hiciste lo correcto. Tú contaste la historia cuando fue peligroso contarla. Eso me permitió continuar viviendo, sabiendo que alguien más sabía la verdad. Eso permitió a otros continuar viviendo, sabiendo que no eran locos. Que habían visto y escuchado cosas reales. Se dio la vuelta y colocó una mano sobre el monumento. Finalmente está aquí, finalmente están aquí, finalmente somos recordados. Novena parte, el archivo de la memoria. Para 1995 yo ya estaba escribiendo mis memorias. Mi salud declinaba. Sabía que la verdad sobre los eventos de 1943 y la serie de artículos que publiqué en 1949 sería mi legado más duradero. Pero había cosas que nunca había contado completamente. Cosas que parecía importante registrar, incluso si solo fuera para el registro histórico. Un archivo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes me pidió que donara todos mis documentos, notas, correspondencia y recuerdos personales de esos meses en 1949. Acepté, pero antes de entregar todo, decidí escribir un documento extenso que contextualizara todo lo que estaba donando.
En ese documento escribí sobre mis dudas personales. Escribí sobre los momentos en que quise abandonar la investigación, en los que tenía miedo de publicar la serie. Escribí sobre las noches en que no dormía, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. También escribí sobre lo que no había publicado. Cosas que Héctor y los otros sobrevivientes me habían contado que yo había decidido no incluir en los artículos, pensando que era demasiado perturbador o demasiado peligroso. Una de esas cosas era un relato detallado de lo que sucedió en el momento exacto en que Rafael y Miguel fueron asesinados. Héctor lo había presenciado desde la ventana del vagón donde estaban confinados. Lo describió como: los guardias los empujaron hacia los rieles. Rafael intentó correr, pero lo derribaron. Miguel gritó, pero sus gritos fueron sofocados. Los ataron rápidamente, con una eficiencia que sugería que habían hecho esto antes. El alambre se enrollaba alrededor de sus cuerpos. Podía escuchar el sonido del alambre cortando la piel, y luego el silencio. Los guardias se alejaron. Esperaron, y entonces, en la distancia, escuché el sonido de otro tren que se acercaba. Los guardias estaban mirando sus relojes. Era como si tuvieran exactamente los minutos correctos. Traté de gritar para advertirles, pero fue demasiado tarde. El tren llegó, y fue como si el universo decidiera mostrar piedad brevemente. No fue un sonido de colisión violenta. Fue un sonido de compresión, como si algo pesado estuviera siendo aplastado bajo un peso aún más pesado, y luego fue silencio. En mi documento escribí que había decidido no publicar este relato detallado porque habría sido demasiado para los lectores de 1949. Habría cruzado la línea de la información en el sensacionalismo. Habría transformado una historia sobre represión política en una historia de horror gore. Pero ahora, escribía 32 años después, pensaba que la historia completa merecía ser conocida. No por sensacionalismo, sino porque la verdad, en toda su brutalidad, era importante. Era importante que se supiera exactamente qué había sufrido Rafael y Miguel. También escribí sobre lo que pasó después de que publiqué los artículos, las repercusiones personales que experimenté, las amenazas que seguí recibiendo, los trabajos que perdí porque empleadores potenciales temían contratar a alguien que había enfadado al gobierno, los amigos que dejaron de hablar conmigo, asustados de ser asociados conmigo. Escribí sobre cómo María casi se divorcia de mí durante los primeros años después de la publicación, cuando las amenazas eran más frecuentes y las incertidumbres eran mayores. Escribí sobre las noches que pasé esperando ser arrestado, pero también escribí sobre las recompensas. Las cartas que recibí de otros periodistas, inspirados por lo que había hecho, el reconocimiento internacional, eventual, que mi serie recibió, la forma en que, décadas después, la serie fue citada en cursos sobre ética periodística, sobre el deber del periodista bajo represión. Escribí: no sé si mi vida ha sido ejemplar. He cometido errores. He publicado cosas que luego lamenté. He guardado silencio en momentos en que debería haber hablado. Pero la serie sobre Aguascalientes en 1943 es algo de lo que nunca me arrepentiré. Fue arriesgado, fue peligroso, cambió mi vida de formas que no podía haber predicho, pero fue necesario que alguien contara esa historia, y estoy agradecido de haber sido yo. El archivo de la universidad fue abierto públicamente en 1997, 2 años después de mi muerte. Contenía todo:
mis notas de reportaje, mis borradores manuscritos, las cartas amenazantes que había recibido, las cartas de agradecimiento, el diario de Aurelio Moreno, el fragmento de papel quemado con la orden de ejecución, la carta de Miguel escrita desde la cárcel. Todo estaba documentado, todo estaba preservado, la historia completa, en toda su complejidad, en toda su humanidad, en toda su brutalidad, estaba finalmente disponible para las generaciones futuras. Visitantes llegaban al archivo especialmente para ver estos documentos. Académicos basaban sus investigaciones en ellos. Periodistas escribían artículos basados en lo que encontraban allí. El legado de esos meses en 1949 continuaba expandiéndose. 10ª parte. El sonido que regresa. Pero esta es la parte de la historia que aún me perturba. La parte que, incluso al escribir esto, no estoy completamente seguro de cómo interpretar. En 2008, 59 años después de que yo publicara mi serie, un grupo de historiadores fue a las antiguas vías de Aguascalientes para hacer una excavación arqueológica oficial. Buscaban restos físicos que pudieran confirmar la historia que había sido contada durante décadas. Lo que encontraron cambió el entendimiento de lo que sucedió. Bajo la tierra, en el sector donde Héctor había dicho que Rafael y Miguel habían sido atados a los rieles, excavaron y encontraron fragmentos de huesos humanos, fragmentos de ropa, pequeños objetos, un botón que probablemente pertenecía a una chaqueta, una moneda de 1943. Los huesos fueron enviados para análisis de ADN. México ahora poseía tecnología que no poseía en 1943, ni en 1949, ni incluso en 1990. La tecnología para confirmar identidad a través de material biológico. Los restos fueron identificados como pertenecientes a 2 hombres adultos. La edad y el patrón de fractura de los huesos eran consistentes con lo que se habría esperado de personas que habían sido atrapadas bajo un tren. Pero también encontraron algo más. Encontraron otro conjunto de restos, humanos, de origen indeterminado. Los análisis de ADN sugirieron que podrían ser de un periodo más reciente que 1943. Posiblemente de los años 1950 o 1960. ¿Qué estaban haciendo otros restos humanos en las vías abandonadas? ¿Cuántas personas habían muerto en este sitio? Se abrió una investigación adicional, y lo que descubrieron fue que, durante décadas, las vías abandonadas de Aguascalientes habían sido utilizadas como lugar de descarte de cuerpos, no solo en 1943, en los años 1950, cuando había tensión política, en los años 1960, cuando había conflicto social. Siempre que alguien desaparecía misteriosamente en Aguascalientes, se sospechaba que los restos podían estar en las vías. La ciudad se dio cuenta de que estaba construida sobre un cementerio no oficial, un lugar de secretos no contados, múltiples secretos. No solo el de 1943. Y entonces, en 2009, después de que fue publicado un reportaje sobre el descubrimiento arqueológico, comenzó nuevamente el sonido. No era exactamente como lo habían descrito en 1949, pero era similar. Era un sonido de ruedas de hierro, el sonido de un tren que no estaba allí. Reportes comenzaron a llegar de ciudadanos que escuchaban el sonido durante la noche. No todas las noches, pero lo suficientemente frecuentemente como para que fuera notado. Lo suficientemente ampliamente reportado como para que fuera imposible ser descartado como imaginación individual. Un investigador de fenómenos culturales, el doctor Eduardo Sánchez, documentó estos reportes. Registró audios. Entrevistó a gente que había escuchado el sonido. Las descripciones eran notablemente similares a 1949, un rechinar de ruedas de metal, el sonido de frenos siendo aplicados,
Un silbato de tren. El sonido duraba entre 3 y 10 minutos. Ocurría principalmente entre las 10 de la noche y la medianoche. Fue reportado en múltiples ubicaciones, no concentrado en un solo lugar. La gente describía una sensación de frío cuando lo escuchaba, aunque la temperatura no bajaba realmente. El doctor Sánchez escribió un artículo fascinante titulado El retorno del sonido, trauma colectivo renovado en Aguascalientes. En él, argumentaba que el descubrimiento arqueológico de múltiples restos humanos en las vías había reactivado el trauma colectivo que la comunidad había estado procesando durante 60 años. Escribía: la comunidad de Aguascalientes había comenzado a cerrar sus heridas. El monumento había sido erigido. La historia había sido contada. Se asumía que había cierre. Pero el descubrimiento de que no solo Rafael y Miguel, sino otros cuerpos desconocidos también estaban enterrados en las vías, volvió a abrir esa herida. Y la comunidad, nuevamente, necesitaba una forma de expresar su dolor. Nuevamente, esa forma fue a través del sonido. El tren fantasma regresó. No porque la verdad no hubiera sido contada, sino porque se descubrió que la verdad era más amplia, más profunda, más perturbadora de lo que se había imaginado. Cuando leí sobre esto, 31 años después de mi serie original, 58 años después de haber escuchado por primera vez ese sonido en la noche, quedé profundamente perturbado. Porque significaba que no importaba cuán completamente uno contara la verdad, no importaba cuántos artículos se escribieran, cuántos monumentos se erigieran, cuántos archivos se abrieran, siempre había más verdad, siempre había más secretos. Siempre había cuerpos adicionales, historias adicionales, traumas adicionales. El sonido del tren fantasma no era un síntoma de la verdad no siendo contada. Era un síntoma de la verdad siendo nunca completamente contada, de la verdad siendo siempre parcial, incompleta, compuesta de capas y capas de secretos que probablemente nunca serían completamente iluminados. He envejecido viviendo con esa comprensión. He pasado mis últimos años sabiendo que mi serie de 1949, aunque importante y arriesgada y necesaria, no fue la solución al trauma de Aguascalientes. Fue simplemente un primer acto, uno de muchos actos que sucederían en las décadas futuras. Esto no significa que mi trabajo fue en vano, significa que el trabajo de contar la verdad es nunca terminado. Significa que cada generación debe enfrentar sus propios traumas, contar sus propias historias, procesar sus propios secretos. El sonido del tren fantasma continúa ocasionalmente en Aguascalientes. Sigue siendo documentado, sigue siendo investigado. Ahora hay aplicaciones para que la gente reporte avistamientos y escuchas. No sé si el sonido es real. No sé si es una manifestación psicológica, no sé si es un fenómeno físico no comprendido. Pero sé que mientras permanezcan misterios sin resolver en Aguascalientes, mientras existan cuerpos cuyos orígenes son desconocidos, mientras haya historias que no hayan sido completamente contadas, el sonido continuará. Porque el sonido es lo que sucede cuando una comunidad tiene una verdad que necesita ser contada, pero aún no hay palabras para contarla. Es lo que sucede cuando el silencio se vuelve demasiado pesado para ser soportado. Es el grito de los muertos. Es el lamento de los sobrevivientes. Es la memoria de un lugar, y mientras sea necesario gritar, el sonido continuará. Porque la verdad no muere. Solo los cuerpos que la mantienen viva mueren, pero otros cuerpos tomarán su lugar. Otras voces se levantarán. Otra vez más, la historia será contada, y quizás, algún día, la verdad será completamente conocida. Algún día,
todos los secretos serán revelados. Algún día el sonido finalmente cesará, pero ese día no es hoy. Y mientras espero por ese día, permanezco en Aguascalientes, escuchando el sonido de un tren que no debería estar allí, recordando las vidas que se perdieron en sus rieles, honrando a aquellos que tuvieron el coraje de contar la verdad. Porque contar la verdad siempre es el acto más importante que podemos hacer.